Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo pues desde el país en el que te encuentras en este momento. Mucho gusto, mi nombre es Lida Jurado, coach profesional personal y de vida y coach de la felicidad en formación. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un breve análisis del capítulo número 6 del libro El algoritmo de la felicidad de Mo Gaudat. Para contextualizar un poco, nos encontramos revisando la segunda parte del libro que corresponde a las 6 grandes ilusiones que generan sufrimiento. Por lo que el autor nos sugiere que hay que eliminarlas para alcanzar nuestra propia felicidad. No obstante, esto no es suficiente. Es mucho, sí, es un avance supremamente grande. Pero para poder lograr un modelo de felicidad se requiere, uno, eliminar las 6 grandes ilusiones, dos, superar los 7 ángulos muertos, dejar de intentar escapar y tres, asimilar las 5 verdades últimas. Ya con nuestros compañeros hemos logrado analizar y revisar el pensamiento, el yo y el conocimiento, y ahora vamos a hablar del tiempo. Es decir, que el capítulo 6 hace referencia a este y se titula ¿Alguien sabe qué hora es? Vamos a compartir pantalla con ustedes para que podamos apreciar la presentación. Ya les mencioné, pues, el nombre del libro. Ya les estaba comentando que nos encontrábamos en el capítulo 6 y que se titula ¿Alguien sabe qué hora es? Entonces, eh, cabe resaltar que ya en el capítulo número 2, titulado 675, habíamos hablado un poco sobre la ilusión del tiempo. El autor en ese momento nos refería que la mayoría de nosotros estamos estresados por la naturaleza ilusoria del tiempo. Miren qué feo esto. Nos quedamos sin él, lo malgastamos muchas veces, sentimos cómo cada día va más rápido, ¿verdad? Y es ese ritmo implacable lo que nos abruma, lo que nos estresa. Entonces, cuando estamos atrapados en una ilusión, en este caso, la ilusión del tiempo, no tiene sentido intentar resolver el algoritmo de la felicidad, nos dice el autor. ¿Por qué? Porque la vida se va a tornar tan confusa que ni siquiera nos preocupamos con ello. Aceptamos que estamos condenados a la infelicidad y eso lo que hace es generar un sufrimiento más profundo y duradero. Hay algo curioso y es que para el autor ninguna otra ilusión de las que ya hemos visto y de las que vamos a ver más adelante con otros compañeros es tan envolvente como lo es el tiempo. Constantemente lidiamos con él y lo damos por sentado. Aprendemos a vivir con sus reglas, pero jamás hemos llegado a comprender realmente lo que es la naturaleza del tiempo. Y es esa falta de comprensión la que nos hace sufrir. Nosotros le otorgamos, ¿verdad?, un sentido al pasado y al futuro que lo que hace es bloquear nuestra felicidad. Entonces, para poder romper esa ilusión, nosotros debemos empezar a resolver más que la pregunta sobre qué hora es resolver la pregunta sobre qué es el tiempo. Para esto, el autor nos propone un experimento, ¿cierto? Entonces, nos invita a suponer que estamos participando de una investigación. Ingresamos a una cápsula que nos trasladará de un lugar a otro. En esa cápsula no hay absolutamente nada. Nos retiran el celular, nos retiran el reloj, ¿verdad? No se nos dice cuánto tiempo tarda el recorrido, pero sí se nos dice que vamos a pasar por un determinado número de estaciones y que nos detendremos cada 10 minutos.
sin más nada que hacer, empiezas tu recorrido, ¿verdad? Y cuentas el número de veces en que la cápsula frena y acelera. Cuando ya logramos terminar el recorrido, hemos totalizado 12 veces, ¿verdad? Por 10 minutos entre cada estación, es decir, que nuestro viaje ha demorado 2 horas. Luego, otro investigador viene y nos dice que hubo un error. El viaje entre cada una de las estaciones tardó 5 minutos. Entonces, lo que tú pensabas que era un viaje de 2 horas, solamente tardó 1 hora, según este nuevo investigador. ¿A cuál de los científicos le podemos creer? Es supremamente complicado, ¿cierto? Intentamos encontrar una respuesta, pero no la hay. No estábamos contabilizando el tiempo. De haber permanecido mucho tiempo en la cápsula, muy seguramente los marcadores del tiempo biológico, como lo son el hambre, la sed e incluso el cansancio, se hubieran manifestado en nosotros, pero hubiéramos seguido sin saber exactamente cuál era el tiempo transcurrido según el reloj, ¿verdad? Porque el tiempo mecánico es una construcción puramente humana. Nosotros sabemos que las antiguas civilizaciones calculaban los tiempos del día, de los meses, incluso el pasar de los años utilizando el arco de sol, el ciclo lunar y las estaciones. De hecho, yo conozco personas que sin tener un reloj en la mano, miran el cielo, ven la posición del sol y calculan más o menos la hora en la que nos encontramos en ese momento. Entonces, somos nosotros los que hemos creado algunos instrumentos entre los que se encuentran los relojes para medir el tiempo con tanta precisión que hemos llegado a pensar que existe, ¿cierto? Llegamos a una casa, lo más seguro, probable es que en la sala encontremos un reloj. Estamos utilizando una tablet o un computador, tiene la hora. Normalmente usamos un reloj. El celular nos muestra la hora. Entonces, todos esos instrumentos trabajan para decirnos qué hora es, pero en realidad nadie sabe qué es lo que estamos midiendo. El segundo ejercicio, bueno, ahí podemos ver la gráfica, ¿verdad? Para el segundo ejercicio de experimento, vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Es otro paseo, pero esta vez vamos a eliminar todas las paradas. Será un viaje tranquilo, con aceleraciones al principio, pero sin algunos movimientos perceptibles. El viaje concluirá al llegar al destino. En esa segunda ocasión, no tendremos la forma de decir cuánto tiempo ha transcurrido, ¿verdad? No la podemos calcular porque no nos dieron mucha información. Sin un movimiento mecánico para medirlo, el viaje será atemporal. Y aquí podemos observar la gráfica sin sensación del tiempo. No tiene los punticos que estábamos marcando en la anterior. Bueno, hablemos ahora de quién es tu jefe. Entonces, el autor nos dice, durante los últimos siglos, el tiempo ha evolucionado para convertirse en el supervisor de la cultura moderna. Entonces, nos dicen que realizar más tareas en las limitadas horas de trabajo ha significado una mayor producción. Imagínense ustedes esto, ¿verdad? Cuando suena la alarma, nos despertamos y empezamos el día. Cuando suena el timbre, pasamos de una clase a otra. A la hora señalada, vamos a una reunión. A la hora señalada, incluso sin sentir hambre, vamos a desayunar, nos haga cenar, porque esos son los tiempos marcados. Entonces, nos vamos a la cama después de revisar 2, 3 o hasta 4 veces la alarma, conscientes o pensando de que responderemos a su llamado al despertar por la mañana. Entonces, llegamos a un punto en el que el tiempo se inmiscuye en todo plan y en toda acción. Es decir, estamos dependiendo del tiempo, ¿verdad? Y nos inquietamos bajo su presión. Aquí el autor reconoce que el tiempo ha sido uno de sus principales desafíos, de sus principales inconvenientes, por decirlo así, porque él en su trabajo
se imponía objetivos muy ambiciosos. Y aunque él podía, por ejemplo, contactar a un cliente por teléfono, tendía a preferir verlo, ¿verdad? Entonces, pasaba por soportar los retrasos de los vuelos, el tráfico, la prisa de correr de un lado a otro para llegar a algunas reuniones. Es decir, que en el pasado, al autor del libro, el tiempo le provocaba mucho estrés y una enorme infelicidad, que es lo que puede estar pasando con muchos de nosotros, e incluso me incluyo yo, porque me he dejado absorber por el tiempo. El autor que nos propone, o que se propone y de qué toma acción. Entonces, empieza a mejorar su relación con el tiempo. En primer lugar, aprendiendo trucos y recetas para gestionar las tareas y el calendario a fin de ser más eficiente. Eso lo hemos hecho muchos de nosotros, yo lo vengo haciendo recientemente, pero resulta de que esto es muy superficial. Se necesita una comprensión más profunda de lo que se está intentando controlar o gestionar, y es allí donde se adquiere un aspecto mucho más interesante. Entonces, la primera clave de la ilusión del tiempo es el hecho de que el tiempo es muy subjetivo a título personal. Su paso, perdón, parece diferente en función a la situación en la que te encuentras. Entonces, un ejemplo muy importante para comprender la subjetividad del tiempo es que en algunas ocasiones podemos haber estado en una conferencia que se ha hecho tan tediosa, ¿verdad? Que tiene una duración de 2 horas y nosotros creemos que se demora una tarde completa. O por el contrario, nos encontramos en una tarde de amigos, nos encontramos con nuestra pareja, con nuestros hijos, y le estamos pasando tan chévere que sentimos que el tiempo se nos va volando. Entonces, vamos a hablar de la ciencia del tiempo para poder empezar a comprender un poco más el tiempo. Eh, Antes del siglo XX, la física newtoniana clásica nos enseñaba que el tiempo siempre tiene un valor absoluto. Los matemáticos lo introducían confiadamente en sus ecuaciones. Pero es en 1905 cuando Einstein, con su teoría de la relatividad especial y más adelante de la relatividad general, va generando un cambio muy drástico en nuestra relación con el tiempo, afirmando que el tiempo y el espacio no son dos entidades separadas, sino que por el contrario se combinan entre sí para crear una estructura tetradimensional conocida como espacio-tiempo. Es decir, que son 3 dimensiones espaciales y el tiempo. La atracción de la gravedad ralentiza el tiempo. Ejemplo, si nosotros vivimos en la parte superior de la torre más alta del mundo, que para este caso mide 828 metros, el tiempo pasa ligeramente más rápido que si vives en la parte baja de la misma torre. ¿Por qué? Porque la gravedad va a influir de forma diferente. Entonces, aunque es una variación demasiado pequeña, como para que el cuerpo humano, para que tú o para que yo lo podamos detectar, sí se puede medir con la tecnología actual. Qué extraño, ¿cierto? Las matemáticas nos indican que en el espacio-tiempo, el pasado, el presente y el futuro forman parte de esa misma estructura tetradimensional que mencionábamos ahorita, que va a integrar el espacio y el tiempo. En este momento, Moe nos invita a imaginar, ¿verdad?, el espacio como una barra de pan. Y aquí tenemos la imagen, una rebanada de pan, ¿cierto? Entonces, en cada rebanada, perdón, representa todo lo que sucede en el universo en un instante específico. Los seres humanos podemos movernos en diferentes direcciones del espacio, pero experimentamos la dimensión del tiempo solo rebanada a medida que avanzamos a través de él. Si tuviéramos la capacidad
de percibir el tiempo como lo hacemos con el espacio, podríamos saltar adelante y atrás en el tiempo como si estuviéramos subiendo o bajando en cualquiera de las estaciones que nos gustara y que ahorita ejemplificamos. Entonces, tenemos la libertad de movernos por cualquiera de esas tres dimensiones del espacio, pero solo podemos existir en la rebanada espacio-temporal de la hora. Entonces, estamos preparados para experimentar la rebanada actual de la hora, pero incluso eso también es relativo. Para Einstein, la velocidad a la que te mueves influye en tu experiencia en el tiempo. Eso significa que el tiempo no se mueve. Eres tú, soy yo quien nos movemos a través del tiempo. El autor aquí nos explica que es necesario conocer sobre los complejos aspectos científicos del tiempo, porque cuanto más sepamos, en mayor medida vamos a descubrir que no es lo que nosotros creemos que es. ¿Por qué? Porque el tiempo, tal como nosotros lo concebimos normalmente, es una ilusión envolvente que tiene muy poco que ver con la realidad en la que se comporta. Bastante difícil o un poquito complejo. Nada en la forma en que experimentamos el tiempo individualmente es absoluto. ¿Por qué? Porque es diferente para cada uno de nosotros. Como el tiempo cambia y se transforma de una persona a otra, de una situación a otra, entonces podemos concluir que no es real, que es una ilusión. Interesante. Vamos entonces a dejar de lado la teoría y vamos a pasar a la perspectiva temporal del gato. Aquí, perdón, me pasé, ok. Aquí el autor nos dice que el tiempo nos estresa constantemente, lo venimos hablando desde que iniciamos, ¿cierto? Si tenemos que entregar un proyecto y la fecha se está acercando, genera estrés. Si estamos solteros o solteras, nos podemos sentir mal porque, como decimos en Colombia, tenemos varios añitos ya y nos va a dejar el tren. Maldecimos el tráfico porque tenemos un compromiso familiar, por ejemplo, y no lo vamos a alcanzar a cumplir por el tráfico. Entonces, lo maldices. Incluso terminamos perdiendo el sueño por culpa del tiempo. Eso es lo que creemos, que es culpa del tiempo. Entonces, aquí hacemos la pregunta, ¿por qué tu perro o tu gato no pierde el sueño por este tipo de cosas? Resulta de que ninguna otra forma de vida responde al tic-tac del reloj como lo respondemos nosotros, los seres humanos. Ninguna otra forma de vida cuenta los días, los meses, ni los años. Es por eso que los animales tienen una vida, tienen una muy atractiva forma de vivir. Ellos solamente responden a los acontecimientos como hambre, como tengo sed, bebo, oscuridad, dormimos, luz, nos despertamos, ¿cierto? Entonces, la perspectiva del tiempo varía de acuerdo a la cultura. En algunas culturas vivimos más pendientes de los hechos, ¿verdad? Que del reloj. Pero en otras, como por ejemplo en Estados Unidos, valoran mucho que una reunión empiece a la hora estimada y termine a la hora estimada. Por ejemplo, si se termina a las 4, la reunión está programada para terminar a las 4, aunque no hayan terminado el tema, aunque no hayan hecho la conclusión importante que saldría de la reunión, ellos se centran más en cumplir que en ese propio acontecimiento. Es decir, que no retrasan una próxima reunión, aunque esa sea una gran oportunidad presente, no lo hacen.
En otras culturas como Oriente Medio, América Latina, es más importante los acontecimientos, es decir, se inician de forma menos programada y continúan mientras sea necesario o merezca la pena. Ejemplo, una reunión social, se programa una reunión social y se acuerda, llegamos cuando salgamos del trabajo. Algunos llegan a las 7, otros llegan a las 10, otros llegan a las 11, y eso no le genera malestar a nadie, ni estresa a nadie. Van disfrutando de la compañía de los que están en el momento presente. Estas últimas culturas, que son las basadas en el acontecimiento, son más comunes a nivel global que las culturas basadas en horas. Y qué bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras unos son más centrados en la eficiencia, es decir, en realizar o cumplir adecuadamente una función, los otros son más hábiles para establecer vínculos sociales, para trabajar juntos e incluso para resolver temas de éxito y lograr resolver su felicidad. Es allí donde el autor nos recomienda ser un maestro en la materia, ¿cierto? En lugar de ser un esclavo del reloj. Es decir, basémonos en los acontecimientos más que en el reloj. Pero esto, obviamente, sin defender el llegar tarde, la pereza. Sabemos que muchos se aprovechan de este tipo de situaciones. Entonces, la forma de comprender el tiempo es fundamental a la hora de crear y perpetuar la infelicidad. El tiempo influye mucho a la hora de alimentar el ciclo de sufrimiento. Pasamos ahora a una nueva parte denominado pasado y futuro. Ya en el capítulo 3 habíamos logrado descubrir esa vocecita, ¿verdad?, de la mente, y fuimos conscientes de que somos algo más que la constante corriente de pensamiento generada por nuestro cerebro, lo cual es muy importante para resolver la felicidad. A menudo esa vocecita que nosotros veníamos escuchando eh, era la mensajera de pensamientos que producen dolor e incluso aflicción. ¿Por qué? Porque pocos de ellos se centran en el momento presente. Es decir, que casi siempre corresponden a lo que ya ha pasado o intentan predecir el futuro. Entonces, eso tiende a hacernos infelices. Sin embargo, casi todas las emociones ancladas en el instante presente son felices, es decir, que corresponden al momento. Entonces, es allí donde el autor nos invita a observar este ejercicio que estamos viendo aquí en este momento, ¿verdad? Él nos invita, nos sentamos, clasificamos todos los estados emocionales que hemos sentido en la vida diaria, le asignamos un tiempo, ya sea pasado, presente o futuro, y una valencia que sea positiva o negativa. Esto nos sirve mucho para darnos cuenta que todas las emociones, que aunque todas las emociones se perciben en tiempo presente, porque hoy yo estoy diciendo que me siento, por ejemplo, que siento remordimiento, ese remordimiento se centra en algo que ya ocurrió. Aquí en el cuadro podemos observar a detalle la, el valor, ¿verdad? Que le damos, sea positivo o negativo, de acuerdo al momento en el que nos encontramos. Entonces, para concluir en este punto, las emociones felices están fundamentalmente ancladas en el presente. El autor nos dice, cuando, cuando hablamos del pasado, ¿verdad? Cuando consideramos un aspecto tan importante de nosotros relacionado con el pasado, en realidad lo que estamos haciendo es un registro de los momentos que llamamos recuerdos, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos adentramos o nos adelantamos, perdón, a algo que va a suceder en el futuro y que realmente podría o no suceder, entonces podríamos decir que nuestros pensamientos y emociones permanecen atrapados en el futuro, es decir, que estamos imaginando cosas. Desafortunadamente, para la felicidad, nuestro cerebro tiende a creer que el próximo momento es más importante que el que estamos viviendo ahora mismo. Y eso es
e incluso que lo que ya hemos pasado, como es conocido, puede ser más tranquilizador que lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, eso lo que hace es que nos genera incertidumbre. Entonces, un ejemplo que podríamos mencionar aquí es que en Colombia nosotros decimos muchas veces, más vale malo conocido que bueno conocido. Qué fuerte, ¿cierto? Estamos, aunque estamos reconociendo que puede ser mejor, le estamos dando más valor porque nos tranquiliza lo que ya pasó. Ya sabemos qué fue. Entonces, eso lo que está haciendo es que seamos más infelices. Eh, Nos estamos negando, ¿verdad?, a detenernos y vivir en el presente, aunque el presente es todo lo que existe en este momento. Entonces, al centrarnos en el pasado o en el futuro, vivimos en nuestros pensamientos, más no en la realidad. Muy fuerte esta situación. Entonces, vivir en nuestros pensamientos es muy profundo realmente. Y aquí podríamos respondernos dos interrogantes. ¿Te has dado cuenta de lo pronto que la vida ha pasado? ¿De largo? ¿Por casualidad tienes la impresión de que los últimos 20 años se han evaporado y parece que hubiesen pasado en una semana? Si tu respuesta es positiva, es muy probable que tú hayas experimentado la verdadera vida durante una semana, con la conciencia de habitar plenamente pues en el presente. Entonces, miren cómo malgastamos tiempo preocupándonos por el futuro, ¿verdad? O incluso por el pasado. Todo esto tiene una explicación. Y aquí vamos a hablar de el cerebro. Nuestro cerebro es adicto al tiempo. Si el pasado y el futuro nos hacen infelices y pueden arruinar grandes espacios de nuestra vida, ¿por qué es tan difícil concentrarnos en el ahora? ¿Qué defecto en nuestro diseño original hace que sea tan fácil escapar a nuestra preocupación por el pasado y por el futuro, aunque eso aumente nuestro sufrimiento y seamos conscientes de eso? Bueno, el tiempo es el fundamento del que emerge el propio pensamiento. Para estudiarlo un poquito mejor, el autor nos invita a realizar un ejercicio llamado el test de la conciencia plena. Entonces nos dice, tome asiento, respire profundo, relájese, cierre los ojos, manténlos cerrados durante aproximadamente 1 minuto mientras vas despejando tu paladar visual. Ahora los abres y durante unos segundos vas a observar y a mirar alrededor. Limítate a observar lo que cae dentro de tu entorno inmediato. Vuelves a cerrar los ojos y ya con los ojos cerrados vas a describir silenciosamente lo que has visto o observado. Y nos pide que procuremos ser tan objetivos como sea posible. Es decir, intentemos que los pensamientos no se entrometan e interpreten lo que hemos visto. Pero es mentira. Comúnmente nos lleva muchos minutos describir lo que hemos observado en apenas unos segundos o máximo 1 minuto. Entonces, por ejemplo, empezamos a hacer una descripción. Miro por la ventana de mi apartamento de noche y veo cómo el agua se extiende hacia el horizonte bajo las palmeras y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pero eso ocurre porque el acto de observar requiere de una conciencia despierta, pero la descripción introduce procesos de pensamiento más dilatados, es decir, que siempre están en tiempo verbal presente porque limita los pensamientos a lo que acabas de ver. Entonces, conectas con el presente, no, conectar con el presente no requiere de un excesivo esfuerzo mental. Pero si tu cerebro se limita a descubrir lo que sucede a tu alrededor en ese instante, no tendría mucho que decir. Por ejemplo, la voz en su mente diría, sofá azul al frente, 2 fuentes de luz a la izquierda, una lámpara en el suelo, una vela en la mesa, etcétera, ¿verdad? Es decir,
porque no da para establecer una conversación. Y es así porque no hay pros ni contras, no hay conflictos, hasta que nos sumergimos nuevamente en el pasado y en el futuro, y es esto lo que nos hace emitir juicios, ¿verdad? Entonces, el ejercicio lo que hace es que nos permite anclarnos en el momento presente y nos recuerda dos aspectos muy importantes de la conciencia que hay que tener en cuenta, y es, el primero, no necesitamos de los pensamientos para hacer conciencia. Con la presencia, con vivir el momento, basta. Y lo segundo es que, aun cuando introduzcamos pensamientos, si nos centramos en el momento presente, no nos estresará mucho. Será menos el estrés. Entonces, someter el cerebro, ¿verdad?, a la tarea de descubrir el entorno va a apaciguar y suavizar los pensamientos y va a evitar incluso una incesante corriente mental que nos arranca del aquí y del ahora. Y es lo que viene pasando. Probamos de nuevo el ejercicio. Con la práctica no vas a necesitar cerrar los ojos, dice el autor. Observamos una taza de café, pero no vamos a etiquetarla como buena o mala, caliente o frío, ¿verdad? Vamos a limitarnos a ver que es una taza de cerámica blanca, medio llena de café negro, que está colocada sobre la mesa. No la vamos a etiquetar frío o caliente. Cuando nosotros logramos sintonizar con el instante presente y lo aceptamos tal como es, sin comparar, sin juzgar, no nos preguntamos si podría ser diferente o mejor en el futuro, o si está siendo peor o mejor que el pasado, podríamos empezar a disfrutar 100% en armonía con el algoritmo de la felicidad. Es decir, que los acontecimientos cumplen con tus expectativas si observas el mundo tal y como es. Sin tiempo, el ciclo del sufrimiento se interrumpe en su origen. Es decir, que si eliminas el tiempo, el pensamiento original no surgirá, porque todo el pensamiento estresante o infeliz existe fuera del aquí y del ahora. El tiempo y la mente son inseparables, pero cuando tú eliminas esas marcas temporales de los pensamientos, no quedará nada desdichado en que pensar. Es decir, si quieres ser feliz, vive el aquí y el ahora. Pero no es fácil, ¿cierto? Bueno, nos dice el autor, utiliza el tiempo, no dejes que él te utilice a ti. Ahora, si nos llegó el momento de defender el tiempo. Si es útil, claro que lo es. Entonces, digamos que hay dos tipos de tiempo. Uno es el tiempo del reloj, que tiene ciertos usos prácticos, y otro es el tiempo mental, que carece de usos prácticos. Entonces, por ejemplo, el tiempo del reloj. Nosotros planeamos un acontecimiento específico, ¿verdad? Tenemos que cumplir una cita médica. La cita médica es a tal. Calculamos que nos gastamos 20 o 25 minutos para llegar a la cita médica y le sumamos 10 o 15 minutos de tiempo porque sabemos que es hora pico. ¿Ya? Esto lo que nos ayuda es a planear, ¿verdad? Acudir a tiempo a una cita, buscando organizar el tiempo necesario. ¿Para qué? Para que cumplamos con una obligación, una responsabilidad, un compromiso, como lo queramos llevar, pero llegamos a ti. El otro es el tiempo mental, el cual tiende a quedar atrapado en pensamientos, perdón, en pensamientos vinculados al pasado y al futuro. Es decir, aquí se pierde la hipótesis, se pierde en la hipótesis interminable e improbable respecto a cómo se desarrollará un futuro acontecimiento. Si volvemos al ejemplo de la cita, entonces, cuando estamos en el tiempo mental, le vamos a sumar una preocupación, un estrés, porque empezamos. Y si hay un accidente en la vía y no logramos cumplir, y si está lloviendo, y si hay un trancón, y si... Entonces empezamos como a colocarle con base en cosas que nos puedan haber
ocurrido con anterioridad, pero que no tenemos garantía de que pase en este momento, lo empezamos como a involucrar con acontecimientos pasados que no nos permitieron que resultara como fuera. Entonces lo que terminamos haciendo es que le colocamos un poco de sufrimiento a la situación innecesariamente. Entonces, mientras que tus pensamientos describan acontecimientos en el instante presente o se orienten hacia el tiempo del reloj como un medio para cumplir una necesidad práctica, todo está bien, no hay problema, porque los pensamientos describen acontecimientos sin mirar el pasado ni tratar de anteceder el presente. El autor aquí nos invita a vigilar nuestros pensamientos, ¿verdad? Para ver si tienen ese sello temporal. Yo lo hice y los tiene. Tengo que empezar a trabajarlo. Nos dice que permanecer en el momento presente va a permitirnos lograr superar una de las 6 ilusiones más extendidas y más envolventes, como lo mencionamos al principio, que es la ilusión del cuerpo. Continuamos entonces con otro aparte de nuestro capítulo que dice, pero ¿y si el ahora no es feliz? Comúnmente, cuando se habla con la gente del tiempo, la felicidad se generan muchos comentarios, decía el autor. Para mí, estar en el momento presente no funciona. Soy infeliz aquí y ahora con alguien con quien conversar. ¿Por qué? Porque se avergonzaba de haber pasado el año anterior de fiesta y no haberse centrado en sus estudios. Le estaba generando un pensamiento doloroso, que sí, que está ocurriendo ahora, está sintiendo el dolor ahora, pero está anclado a los acontecimientos pasados, es decir, a lo que le ocurrió, hizo o dejó de hacer hace un año. Hay que partir del reconocimiento de que no podemos cambiar el pasado, no lo podemos modificar, pero en el momento presente sí podemos centrarnos en los estudios y trabajar duro para mejorar el ahora. Entonces, nos decía el autor, por tanto, es conveniente dejar a un lado el pasado o el futuro, dar lo mejor de ti en lo que estás haciendo ahorita, en este momento, que es el único en el que con el que puedes contar, vivirlo plenamente y el resto llegará por sí mismo, ¿ya? Entonces, nos dice, en cuanto al futuro, seamos optimistas, pero vivamos el ahora. Apartemos el pensamiento de lo que ocurrirá, ¿verdad? Y no te hará sufrir. Muy importante tener en cuenta aquí que en este preciso momento no pasa absolutamente nada mal. Nos dice el autor, vive el aquí y el ahora. La vida es ahora y ahora es maravillosa. Qué bonito aprendizaje. Yo les doy las gracias por permitirme llegar a cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Pueden seguirme en redes sociales como Instagram, Lida Jurado, eh, Lida Jurado guión bajo, coach, y Facebook como Lida Jurado. Agradezco mucho a cada uno de ustedes por su tiempo, por su valioso, muy, muy, muy valioso tiempo, por haberme permitido llegar a cada uno de sus hogares con eh, este bonito capítulo que nos deja mucha enseñanza y mucho aprendizaje. Dios los bendiga